Imaginemos por un segundo que llevamos toda la biblioteca de Alejandría metida en el bolsillo del pantalón. Ujú. O sea, absolutamente todo el conocimiento humano, los mayores debates de la historia, descubrimientos impresionantes. Y todo a un solo toque de pantalla. Sí, sí, a un clic. A un clic, exacto. En teoría, deberíamos ser la generación más erudita y sabia que jamás haya pisado la Tierra. Y sin embargo, parece que la mayor tragedia intelectual de nuestro siglo es que estamos usando esa biblioteca infinita para, bueno, ver vídeos de gatos, Ya. para discutir con completos desconocidos y para consumir respuestas prefabricadas de 15 segundos. Es que es una paradoja fascinante. A ver, no vivimos en una época oscura donde se queman libros o la información está prohibida, ¿verdad? Claro, ¿no es eso? Vivimos en algo mucho más sutil. Es como una jaula dorada de hiperinformación. Es una especie de dictadura del algoritmo, donde todo, absolutamente todo, se explica con un tutorial, pero casi nada se llega a comprender de verdad con profundidad. Eso es. Tenemos montañas de datos, pero una sequía absoluta de sentido. Y por eso el análisis a fondo de hoy tiene una misión muy clara para quienes nos escuchan. Ujú. No vamos a coger los textos de los grandes filósofos para quitarles el polvo o, no sé, dar una clase aburrida de historia. Menudo rollo sería eso. Exacto, no estamos aquí para eso. Lo que vamos a hacer es sentarlos en el banquillo de los acusados del siglo XXI. Vamos a coger el cincel de la duda y vamos a enfrentar sus ideas a la inteligencia artificial, al ruido de las redes, a la cultura de la cancelación y, bueno, a este agotamiento crónico que parece que llevamos todos de serie. Y para establecer el tono de esta exploración, yo creo que es vital recordar algo que planteaba el filósofo Pierre Hadot en las fuentes que estamos manejando hoy. A ver. Él decía que la filosofía nunca debió ser un pasatiempo académico para gente encerrada en torres de marfil. Tiene que ser una herramienta de supervivencia existencial. Una herramienta de supervivencia. Qué fuerte suena eso hoy. Es que lo es. Hoy en día, lanzar una pregunta bien formulada no es un ejercicio teórico. Es como arrojar un ancla al abismo. No lo hacemos para pescar un dogma que nos dé paz, sino simplemente para mantener la mente alerta frente al letargo generalizado. Vale, pues vamos a desempacar esto desde el principio. ¿Cómo ha alterado la tecnología nuestra percepción de la verdad y de nosotros mismos? Ujú. Y para empezar fuerte, creo que tenemos que invitar a Sócrates a la sala. Hombre, indispensable. Lo curioso de Sócrates es que no dejó nada escrito. O sea, todo era diálogo puro. Y su premisa fundamental era la mayéutica. Eso es. Él creía que a través de preguntas incisivas la gente podía parir sus propias ideas, reconociendo primero su propia ignorancia. Pero fíjate en el contraste. Hoy si alguien no sabe algo, no se cuestiona nada. Lo busca en internet y listo. Exacto, lo busca en un segundo. Es como estar paseando por una inmensa biblioteca digital donde solo leemos los lomos de los libros y por alguna razón ya nos creemos unos eruditos. Esa imagen de leer solo los lomos de los libros capta perfectamente lo que llamamos una ilusión epistémica. O sea, en la antigua Grecia, Sócrates era sumamente crítico con esos políticos que aparentaban saberlo todo solo porque repetían discursos memorizados. Ya, los loros de la época. Exacto. Y hoy padecemos exactamente la misma ilusión, pero a escala industrial. Confundimos el hecho de tener un motor de búsqueda potentísimo en el bolsillo con poseer sabiduría interna. Claro, como si el móvil fuera nuestro cerebro. Y las fuentes nos invitan a reflexionar sobre un peligro muy real aquí. Al externalizar nuestra memoria y nuestra capacidad de análisis en la tecnología, pues hemos sustituido el conocimiento profundo, ese que te cambia la visión del mundo, por simple información utilitaria. Información de usar y tirar. Eso es, de consumo rápido. Pero a ver, la cosa va más allá de tener información superficial. Si todos tenemos acceso al mismo Internet, al mismo buscador, ¿por qué parece que cada persona vive en un planeta distinto? Ah, ahí está la clave. Y aquí es donde las fuentes introducen a Immanuel Kant. Según Kant, nosotros nunca vemos la realidad tal cual es. Él decía que solo conocemos el fenómeno. Pero espera, rebobinemos un segundo para no perder a nadie. ¿Qué es exactamente el fenómeno en este contexto? Sí, suena muy técnico. Suena a clase densa de universidad. Tradúcemelo al día a día, por favor. Pues, a ver, Kant dio un vuelco a la filosofía explicando que nuestra mente no es un espejo transparente que refleja el mundo tal cual. Nuestra mente es como llevar unas gafas con cristales tintados que no nos podemos quitar nunca.
Vale, gafas tintadas. Lo que vemos a través de esas gafas es el fenómeno, es la realidad ya filtrada, procesada y estructurada por nuestro cerebro. Nunca podemos acceder a la cosa en sí misma, al mundo sin filtros, que es lo que él llamaba el númeno. Vale, entiendo. Pero si aplicamos esas gafas tintadas de Kant al mundo digital de hoy, o sea, los algoritmos son literalmente ese filtro, ¿verdad? Exactamente. Esa es la conexión brillante de todo esto. Hoy en día la tecnología actúa como ese filtro cognitivo previo. Los algoritmos construyen arquitecturas de realidad mediada. Te encierran en una burbuja. Y te muestran solo lo que quieres ver. Eso es. Te muestran una versión del mundo hiperpersonalizada, diseñada para confirmar tus sesgos y, bueno, retener la atención. El resultado es que es casi imposible alcanzar un consenso objetivo sobre qué es real. Porque la pantalla de cada uno le está mostrando un fenómeno completamente distinto. Totalmente distinto. Y esto se agrava con lo que Kant llamaba la minoría de edad mental, ¿Y eso qué es? pues la tendencia humana a delegar el pensamiento en otros por pura pereza. Buf, o sea, ceder nuestra autonomía porque es más cómodo. Claro. Y hoy ya no se la cedemos a un rey o a un líder religioso, se la cedemos a inteligencias predictivas que deciden qué noticias leemos, qué ruta tomamos para ir al trabajo, qué compramos e incluso a quién votamos. Es una cesión de poder brutal. Y hablando de esta hiperfijación en cómo uno mismo percibe el mundo, llegamos a Descartes. Él construyó todo su sistema filosófico sobre el famoso pienso luego existo. Dudó de todo hasta llegar a la única certeza que tenía, que era su propia conciencia individual. ¿El cogito? Sí. Pero viendo cómo funcionan las redes sociales hoy, parece que poner el yo en el centro absoluto ha degenerado en un solipsismo narcisista tremendo. Y te pido otra traducción aquí. Solipsismo es básicamente el síndrome del personaje principal, ¿no? Creer que solo existo yo y el resto son atrezo. Sí, es una analogía muy acertada, la verdad. El solipsismo es esa creencia de que solo puedes tener certeza de la existencia de tu propia mente y que los demás podrían ser, bueno, ilusiones. NPCs, como dicen ahora. Exacto. Personajes no jugables. Descartes sitúa al sujeto pensante aislado en el centro para fundamentar la ciencia. Pero cuando llevas ese racionalismo extremo a la convivencia actual a través de una pantalla, abordas el mundo externo primariamente como un escenario para tu propia validación. Claro, el otro deja de ser una persona. El otro se convierte en un simple objeto de consumo visual, un número de me gusta o un obstáculo. Hay una desconexión total. Ya. Pero aquí quiero poner algo sobre la mesa, y es donde creo que esta charla se pone verdaderamente interesante. A ver, Descartes definía nuestra esencia humana por nuestra capacidad de realizar un pensar calculador, lógico, matemático. Pero seamos sinceros, hoy la inteligencia artificial ya hace eso 1000 veces mejor, sin cansarse y en milisegundos. sin duda. Entonces, si la máquina nos supera en el cálculo lógico, nuestra nueva esencia humana no tendrá que basarse obligatoriamente en el error, en la intuición, en la vulnerabilidad de nuestro cuerpo, justo todo lo que Descartes marginó por considerarlo engañoso. Pues es una pregunta fundamental y de hecho es uno de los grandes debates contemporáneos. Si la tecnología nos usurpa esa capacidad deductiva impecable, intentar competir con la máquina en su propio terreno es una batalla perdida. Totalmente perdido. Nuestra pervivencia va a depender de redefinir lo humano desde nuestra fragilidad y nuestra interdependencia material. Descartes proponía que debíamos ser dueños y poseedores de la naturaleza, una premisa de dominación. Que nos ha salido carísima, por cierto. Claro, empíricamente nos ha llevado al borde de la crisis ecológica que reportan las fuentes. Así que, asumir nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, es el único camino ético que nos queda frente al espejismo del control total. Vale. Entonces tenemos mentes atrapadas en burbujas de filtros que han externalizado su capacidad de pensar. ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo y nuestro tiempo físico en todo esto? Esa es la otra cara de la moneda. Porque da la sensación de que hemos pasado de esta ilusión de sabiduría a una trampa física de hiperproductividad brutal. Y aquí las fuentes introducen al filósofo Byung-Chul Han y su famosísimo concepto de la sociedad del cansancio. A nadie hace un diagnóstico que resuena muchísimo hoy. Él explica que históricamente vivíamos en una sociedad disciplinaria. Esta se basaba en el deber, en la represión externa. Vale, el jefe que te vigila. Exacto. Piensa en la fábrica clásica. Hay un opresor visible que te obliga a trabajar mediante castigos.
Sin embargo, en el siglo XXI hemos mutado a la sociedad del rendimiento, que se basa en el poder hacer, en esa positividad tóxica de que no hay límites. El si quieres puedes. El lema de cualquier taza de desayuno moderna. Tal cual. Y el problema de este modelo es que el individuo se autoexplota de forma voluntaria, bajo la promesa de la autorrealización. ¿Ya no necesitas un jefe con un látigo? No, porque te has convertido a la vez en el amo y en el esclavo de tu propia maquinaria productiva. Y además te exigen una transparencia absoluta en redes, ¿no? Mostrando constantemente lo productivo o lo feliz que eres, lo que según Han nos hace perder el misterio interior para convertirnos en simples datos. Así es. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento. Frecuentemente nos dicen que la solución a este ritmo frenético es el descanso, las aplicaciones de mindfulness, meditar por la mañana, pero honestamente siento que es una trampa. ¿En qué sentido? Pues que es como si todas estas herramientas operaran como los boxes en una carrera de Fórmula 1. Entras a boxes, haces tu meditación de 10 minutos, te cambian los neumáticos mentalmente, te relajan un poco, pero solo para que vuelvas a salir a la pista a producir aún más rápido. Es una analogía buenísima, ¿sí? Además, querer ser mejor, tener éxito, es algo muy humano. ¿Por qué el deseo de optimizar mi vida me convierte en una víctima de la autoexplotación? Ese es un callejón sin salida extraordinario, la verdad. Y para entender el mecanismo exacto de por qué ocurre, necesitamos mirar a Michel Foucault y su concepto de biopoder. Vale. Foucault argumentaba que las estructuras de poder modernas no se limitan a prohibir cosas. Van mucho más profundo. Moldean nuestra propia subjetividad. El biopoder es la capacidad del sistema para gestionar y optimizar la vida humana desde dentro. O sea que se meten en nuestra cabeza. Eso es. Así que, respondiendo a tu duda, esos deseos tan íntimos de éxito, de levantarse a las 5 de la mañana a correr, de optimización, podrían no ser deseos genuinamente propios. Son internalizaciones de un sistema económico que necesita que produzcamos más y que lo hagamos con una sonrisa. Madre mía. O sea, el sistema ha insertado el código en mi cerebro para que yo misma me exija más, creyendo que es mi propia voluntad. Exactamente. Foucault hablaba del panóptico, ¿no? Esa prisión donde los reclusos se comportan bien porque sienten que siempre pueden ser observados, aunque no vean al guardia. Ese panóptico totalitario se ha vuelto digital. Totalmente. Cada clic, cada paso que registra nuestro reloj inteligente es vigilado y extraído para diseñar nuestra conducta futura. Así es. Y la consecuencia psicológica de esta rueda de hámster incesante nos conecta directamente con Albert Camus y el mito de Sísifo. Ah, claro. Sísifo fue condenado por los dioses a empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña, solo para verla caer y tener que empezar de nuevo por toda la eternidad. Pero la tragedia moderna ya no tiene ese romanticismo poético de un individuo rebelándose frente a un cosmos mudo. El absurdo contemporáneo es asfixiantemente banal. Muy banal. Imaginemos al Sísifo de hoy. No es un héroe griego musculoso empujando una roca. Es un trabajador precario, con ojeras, haciendo clics en una hoja de cálculo interminable, respondiendo correos que no importan, en uno de esos trabajos vacíos, los famosos bullshit jobs. Ya. O un repartidor pedaleando 14 horas al día solo para poder pagar una suscripción a una app que le ayuda a dormir, para el día siguiente volver a pedalear. Es una imagen desoladora y, por desgracia, muy precisa. Frente a esa autoexplotación y esa pérdida radical de sentido, surge naturalmente la necesidad humana de forjar una identidad libre. Necesitamos sentir que tenemos el control. Lógico. Lo que nos lleva a la tercera gran cuestión de este análisis, la ilusión de la libertad contemporánea. Jean-Paul Sartre nos dijo en el siglo pasado que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa? Que no venimos con manual de instrucciones, ¿no? Exacto. No hay un destino predeterminado. Estamos condenados a ser libres y tenemos que intentarnos a nosotros mismos a través de nuestras decisiones. Vale. La teoría suena liberadora, pero en la práctica esa condena a ser libres se ha vuelto una carga que genera una ansiedad generacional tremenda. Y te planteo otra objeción fuerte. Dime. Exigir que todo el mundo asuma esa libertad radical para inventarse a sí mismo no ignora por completo los determinismos estructurales. Es decir, decirle a alguien que nació en la pobreza o que sufre discriminación que su falta de éxito es solo culpa suya porque es libre, me parece hasta cruel. Tienes toda la razón. Y el existencialismo de Sartre inicial recibió precisamente esas críticas. Ignorar las barreras sistémicas es una trampa. Pero si buscamos a alguien que defendió la creación de los propios valores frente a un mundo hostil, ese es Friedrich Nietzsche. El del suprahombre.
Ese. Él anunció la muerte de Dios, refiriéndose al colapso de las verdades morales absolutas, y propuso la figura del Übermensch, el superhombre, alguien capaz de crear su propio sentido vital sobre ese vacío. El problema es que ese vacío que dejó la religión lo ha llenado hoy el fanatismo tecnológico y la hiperconexión constante. Claro. Porque el proyecto de Nietzsche exige aislamiento, exige una valentía enorme para legislar sobre uno mismo sin importar el qué dirán. Pero hoy eso choca de frente con la masa digital. Con el enjambre, sí. El enjambre algorítmico, la cultura de la cancelación, que castiga con una severidad implacable cualquier desviación de la norma. Y te digo una cosa. Ese vitalismo de Nietzsche, esa voluntad de poder para imponer tus propios valores, me suena hoy en día a un discurso de dominación y de egoísmo extremo. En un mundo tan frágil, me parece una filosofía muy peligrosa. Es una lectura muy perspicaz, y los datos empíricos de las fuentes ecológicas que manejamos respaldan totalmente tu postura. ¿Verdad? Un individualismo expansivo es insostenible en el siglo XXI. Por eso, pensadores más recientes como Hans Jonas introdujeron el principio de responsabilidad. ¿Y qué dice ese principio? Propone que la verdadera voluntad de poder hoy no puede ser dominar la naturaleza o al prójimo. La mayor muestra de fuerza humana debe ser la ética de la autocontención. Aceptar que tenemos el poder tecnológico para destruir el mundo y, deliberadamente, elegir no hacerlo. O sea, aceptar nuestra vulnerabilidad frente a un mundo que está exhausto. Exacto. Como la cultura históricamente construye a ciertos individuos, especialmente mujeres y grupos marginados, como lo otro. Seres que existen para servir al sujeto principal, no para sí mismos. La ética fundamental de Beauvoir es que la libertad es indivisible. Nadie es verdaderamente libre si hay otros oprimidos. Así es. Beauvoir distinguía entre trascendencia, que es la capacidad de proyectarse hacia el futuro, de crear, y la inmanencia, que es el trabajo estático, repetitivo y de mantenimiento de la vida material. Los cuidados, la limpieza. Históricamente, a los grupos dominantes se les ha reservado la trascendencia, obligando a los otros a recluirse en la inmanencia. Pues hagamos la traducción al siglo XXI de esto. Imaginemos el mito del emprendedor tecnológico, ese directivo de Silicon Valley que medita, que hace retiros de silencio, que siente que es un individuo plenamente libre y trascendente. Ya sé por dónde vas. Ese individualismo absoluto es una farsa si no miramos el sótano de esa estructura. Él puede meditar y crear porque hay una legión invisible sosteniendo su inmanencia. Repartidores mal pagados, moderadores de contenido que limpian la basura de sus redes sociales por céntimos y un sistema histórico de trabajos de cuidados no remunerados. Su libertad flota sobre la inmanencia de otros cuerpos. Es una disección exacta del problema. El capitalismo contemporáneo depende estructuralmente de ese trabajo invisible. Si aceptamos que la verdadera libertad requiere del bienestar del otro y del entorno, la solución no puede ser un retiro individualista. Hay que salir a la calle. Exige, obligatoriamente, salir al espacio público, lo que nos lleva a nuestra última gran sección, la acción, la responsabilidad global y lo que las fuentes definen como la banalidad del mal tecnológico. Hannah Arendt alertaba muchísimo sobre esto. Ella veía un peligro mortal en que la ciudadanía se replegara exclusivamente a la esfera del consumo privado y la supervivencia laboral. Abandonando la acción política. Claro. Exacto. Para Arendt, la libertad no es un estado mental. No somos libres solo porque nos sintamos en paz meditando en la habitación. Para ella, la libertad es una construcción institucional frágil que ocurre entre las personas. Requiere el espacio público, la vida activa. ¿Y si nos encerramos en nuestra acumulación privada de bienes y dejamos que todo se deteriore? Dejamos la puerta abierta a fuerzas autoritarias. Y aquí es donde Arendt acuñó su concepto más escalofriante estudiando el Holocausto, la banalidad del mal. El juicio Adolf Eichmann, sí. Claro. Arendt observó que Eichmann no era un monstruo sádico de película, era un burócrata gris, un oficinista mediocre que ejecutó atrocidades colosales simplemente porque renunció a pensar críticamente. Se limitó a seguir órdenes. A optimizar procesos burocráticos sin cuestionar el resultado final.
Pero si traemos esta mecánica a la actualidad, te juro que da vértigo. ¿Cómo se manifiesta hoy esta banalidad del mal en la tecnología? Pues el mecanismo actual opera mediante la delegación y la abstracción. A ver, pongamos un ejemplo. Imaginemos a un joven programador brillante en un banco. Su trabajo es optimizar un algoritmo para conceder hipotecas. Él no tiene ninguna intención maliciosa, solo quiere hacer bien su trabajo técnico. Hasta ahí todo normal. Pero entrena el algoritmo con datos históricos que contienen décadas de sesgos racistas y clasistas. El sistema resultante deniega automáticamente viviendas a minorías vulnerables a escala masiva. El programador nunca ve la cara de la familia que se queda en la calle. Y el directivo del banco se excusa diciendo que es lo que dice el algoritmo. Exacto. La responsabilidad moral se ha diluido en el sistema. Nadie tuvo la intención de hacer daño, pero el mal sistémico se ejecuta mecánicamente, de forma ciega. Esa es la nueva banalidad del mal. Madre mía, una atrocidad mecanizada carente de agencia humana visible. Y es fascinante porque si volvemos a nuestro amigo Sócrates, por un segundo, él creía que el mal era simplemente fruto de la ignorancia. Que si alguien sabía lo que era el bien, actuaría bien. Un poco optimista visto lo visto. Ya te digo, nuestra realidad destruye esa premisa. Tenemos las sociedades con los índices de educación formal más altos de la historia y seguimos cometiendo crímenes ecológicos a escala industrial. El mal moderno no nace de la falta de datos. Nace de sistemas que fabrican mentes técnicamente brillantes pero éticamente vacías, sumadas a una desconexión empática monumental. Una desconexión que además se ha vuelto estructural por culpa de la globalización. Como señalan los textos, nuestras acciones cotidianas tienen un impacto tan remoto que es imposible rastrearlo con nuestra intuición. Totalmente. Y esto hace que intentar ser una buena persona hoy sea agotador. Me viene a la cabeza el imperativo categórico de Kant, esa regla de obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en ley universal. Ya, pero apliquemos eso hoy en día. Es que, piénsalo, el simple acto de mandar un correo con un archivo pesado o comprar el último móvil rebajado en Internet, eso detona, sin que lo veamos, la explotación laboral en una mina de cobalto y emisiones de carbono brutales en servidores que están en la otra punta del planeta. Es inabarcable. Parece casi imposible ser moralmente puro cuando las redes son tan infinitamente complejas. Esa es precisamente la fractura de la ética tradicional. La ética kantiana presuponía que existía una transparencia casi inmediata entre la intención, la acción y la consecuencia. Si yo golpeo a alguien, veo su dolor inmediatamente. Claro, acción y reacción. Pero en el siglo XXI las consecuencias de nuestros clics atraviesan océanos y cadenas de suministro muy opacas. Esta invisibilidad genera una desconexión empática profunda que nos impide hacernos cargo de nuestra responsabilidad sistémica. Simplemente porque nuestro cerebro no está diseñado para procesar el dolor abstracto que no podemos ver ni tocar. Bueno, tela. Hemos recorrido un arco inmenso y complejo en este análisis. Empezamos viendo cómo el entorno digital nos vende la ilusión de saberlo todo a través de filtros, cómo la cultura del rendimiento nos convierte en amos y esclavos de nuestro propio cansancio, y cómo intentar ser absolutamente libres choca con la realidad material de los demás, y cómo el mal moderno se refugia en la eficiencia de los algoritmos. Si tuvieras que destilar todo este recorrido, ¿cuál dirías que es el hilo conductor que atraviesa todos estos pensadores frente al caos de nuestro siglo? Pues a ver, si conectamos el asombro de Sócrates, la crítica a la ilusión de Kant, la advertencia sobre el cansancio de Hahn y la llamada a la acción pública de Arendt, yo diría que el núcleo es la necesidad urgente de recuperar lo que los griegos llamaban la vida examinada. La vida examinada. Ujú. Significa tener la audacia de frenar, de tolerar la incomodidad del silencio, el pudor del misterio interior y la ambigüedad que nos hacen profundamente humanos. Es negarse a ceder ante la comodidad extrema de convertirnos en simples objetos predecibles para satisfacer a un algoritmo o a un mercado. Se trata, en el fondo, de resistir a la inercia de las cosas fáciles. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento final bastante provocador, construido a partir de algo que presagió Michel Foucault hace décadas. A ver. Él advirtió sobre la posible desaparición del hombre de la concepción humana tal como la conocemos, describiéndola como un rostro dibujado en la arena, justo al borde del mar, a punto de ser borrado por las olas de un paradigma posthumano. ¡Qué imagen tan potente!
Y pensemos en esto de cara al futuro inminente. Si por pura conveniencia seguimos delegando en la inteligencia artificial no solo nuestras tareas mecánicas, sino progresivamente nuestra capacidad de dudar, de angustiarnos por encontrar un propósito y de emitir nuestros propios juicios morales, llegará el día en que estemos tan anestesiados que tengamos que programar a las máquinas para que se hagan las preguntas filosóficas que a nosotros nos dio demasiada pereza formular. Ojalá seamos capaces de apagar el ruido constante un momento y hoy mismo atrevernos a dudar de nuestras propias certezas antes de que la puerta de esta jaula dorada se cierre para siempre.